Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de volver a contar con dos buenos compañeros, Ricardo Máquina, con responsable en Rusia. ¿Qué tal estás? Para mi edad, bien, gracias. Y a Nacho Montes de Oca, periodista y escritor. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el contacto. Bueno, la primera pregunta que os tengo que hacer es ¿en qué momento se encuentra la guerra? ¿Cuál es vuestro análisis, Ricardo? ¿Empiezo yo? Sí, empieza. Bueno, a ver, ya la vez que hablamos ya te comenté que yo no soy ningún experto militar. Puedo entender, o sea, estamos en un callejón sin salida, esto es un laberinto sangriento en el que yo soy incapaz de ver una salida, porque los dos contendientes siguen en posiciones maximalistas. Las declaraciones que salen de aquí, que salen desde aquí, desde Rusia, no solo no llaman a la paz, sino que siguen llamando al control absoluto de Ucrania y apuntan cada vez que les escuchamos hablar. Y no me refiero a propagandistas de segunda fila, hablo de diputados y gobernantes rusos, hablan de los bálticos, de Moldavia, de Kazajistán, incluso han llegado a nombrar un diputado en un programa de televisión, llegó a nombrar recuperar el control sobre Alemania Oriental. Entonces, con este tipo de discursos, hablar de paz es una quimera, me parece totalmente naif, pero es verdad que sobre el terreno pues no pintan bien ni para unos ni para otros. Por lo poco que yo puedo entender, e insisto que no soy ningún especialista en lo militar, ambos contendientes están muy desgastados, han sufrido muchas bajas y en el lado ucraniano que hay más libertad para hablar, entonces nos llega más información que allí, que aquí en Rusia. Aquí en Rusia no, ningún familiar de fallecidos va a hablar con prensa, pero desde Ucrania sí que conseguimos escuchar algo. Empieza a haber un cansancio de la gente sobre esta guerra, empiezan a correr los rumores, el cansancio de que habría que negociar, que habría que rendirse, que habría que o rendirse o ceder. Entonces yo ahí creo que el tiempo juega a favor de Moscú. Y aunque hemos visto, estos últimos meses vimos avances absolutamente inimaginables antes de la guerra de los ucranianos, derrotas muy llamativas de los rusos, eh, el triunfalismo que se vivió hace 3 meses, y yo lo vi con mucho recelo, lo vi o sea, con mucho escepticismo, mejor dicho, y considero que era muy prematuro cantar victoria, como se hizo desde muchas cuentas, evidentemente pro-ucranianas, que daban casi por derrotado totalmente a Rusia. Yo creo, y este es mi análisis totalmente subjetivo, que Rusia, su táctica es ahogar a Ucrania en sangre, pero en sangre rusa, empujar cuanto más soldados allí que sea posible, sin escatimar en gastos, que diría el de Jurassic Park, y ahogar a los ucranianos en sangre de soldados rusos. Nacho, ¿en qué momento crees que se encuentra la guerra tú? Coincido en casi el 100% de lo que acabo de escuchar, pero le voy a agregar algunos aditamentos de militares económicos. Me parece que en este momento Putin, no voy a decir Rusia, porque me quiero separar Rusia de lo que es Putin. Putin tiene una necesidad política de lograr un avance, por lo menos en el Donbass. Por lo menos tiene que terminar de controlar el Donbass militarmente, y para hacerlo está atacando por toda la línea del frente con los métodos que recién describía el colega, que es lanzar oleadas de hombres, una detrás de la otra. A Ucrania se está haciendo muy difícil resistirlo. Lo estamos viendo particularmente en el sitio donde concentró la mayor parte de su potencia en los últimos 40 días, que es en el eje de Bakhmut. Logró conquistar la ciudad de Soledar, logró conquistar Krasnahora y ahora un grupo de poblaciones nuevas, pero no termina de avanzar. Ese es un problema para Rusia. Y cuando digo conquistó estas ciudades, estamos hablando de 14 kilómetros. Los avances por ahí en un día son de 300, 400 metros y con toda la suerte son de 500 metros, cuando tiene que cubrir todavía 34 kilómetros para llegar a Kramatorsk, que sería la última ciudad, para decir que tiene el resto del Donbass. Ni hablar de Kiev, que está a cientos de kilómetros. A este ritmo terminaría en 30 años la guerra. Y no puede durar tanto, porque a este ritmo se quedaría sin población Rusia y se quedaría con la mayor parte de la población muerta a Ucrania.
De todas maneras, la tasa de pérdidas es muy alta en Rusia y también es alta en Ucrania en proporción de 3-1, pero también es la proporción de población de los dos países. O sea que a este ritmo los dos se van a quedar sin población, o por lo menos sin población para combatir. Sí, va a ser una guerra larga porque se estancó, pero también hay dos certezas en esta guerra. La primera que es como, esta guerra es como los restaurantes. Ustedes saben lo que es una comida de autor, esa comida que solamente un chef prepara. Esta es una guerra de autor, claramente es una guerra que Putin decidió empezar y que, por lo menos del lado ruso, se termina con Putin. No sé cómo decirlo sin que te cierren la cuenta, ¿no? Pero el día que Putin decida o lo decidan terminar la guerra, perdón por mi mal español, pero es la forma que tengo para decirlo, ahí se termina. Y la segunda certeza es que Ucrania no va a aceptar la paz. No la va a aceptar. Por ahí una razón sencilla, ¿no? Es que, y es cierto, del cansancio, es un agotamiento que tiene una economía que cayó un 34%, que tiene 7,2 millones de refugiados, de expulsados del país viviendo en otros países por la guerra, 8 millones de desplazados internos, y que le está costando en este momento a Ucrania al menos pérdidas por 400.000 millones de infraestructura, 400.000 millones de dólares. Pero hay un problema muy grave, y es que el núcleo productivo de Ucrania está en las zonas ocupadas. El área industrial, el área siderúrgica, el área de producción de aceite, de procesamiento de aceite, el área de producción de material fertilizante, las llanuras, parte de las llanuras más ricas, en la zona de Zaporizhia y hacia el sur y hacia el oeste, los yacimientos de carbón, de uranio, de lo que ustedes se quieran imaginar, todo eso está en la zona que ocupó Rusia. Entonces, ¿cómo vas a hacer la paz si sos un país económicamente inviable? Si te ocuparon los mejores puertos, si te ocuparon casi todas las salidas al Mar Negro. ¿Cómo vas a tener una paz precaria si además tenés un elemento político que es que vos habías firmado la paz en Minsk por el acuerdo de Minsk y habías dicho con Rusia, bueno, yo te entrego las armas nucleares y vos no me vas a atacar? Si en el 2014 se hizo un acuerdo y dijeron, bueno, ok, te quedás en Crimea, lo negociamos, pero vos no me vas a atacar. Es decir, todo indica que Ucrania no puede firmar una guerra a menos que haya una rendición definitiva o se acabe Putin. Entonces sí, la guerra tiene que terminar, pero además con todo esto que decíamos en lo económico, Occidente invirtió o prometió prácticamente 600.000 millones de dólares. Tenés que ser un país viable para devolverlo. Y si económicamente no sos viable, entonces la inversión no vale. Entonces, ¿qué paz vas a firmar si tu parte productiva, o sea, lo que vale Ucrania, o gran parte de lo que vale Ucrania, está ahí o está amenazado a futuro por otra intervención de Rusia? Así que sí, por lo menos por ahora tenemos que pensar que va a durar. Claro, lo que sí está claro que en el tema militar está muy estancada, no hay grandes avances y claro, ahora mismo parece que los dos se están preparando para una nueva oleada de subir el tono de la guerra. Se está hablando mucho de tanques, de cazas, de aviones. Los tanques sí se han prometido y sí se le van a colaborar con ellos, pero ¿creéis que se va a subir el listón con cazas, aviones u otros medios? Sin duda, por lo que hablábamos antes, Occidente necesita además desactivar una amenaza que tienen rusos, una amenaza para muchos países es una amenaza a su existencia. Pensémoslo de una manera realista. Si Putin se sale con la suya en Ucrania, ¿quién te dice que no lo va a hacer luego en Moldavia, que no lo va a intentar en Bulgaria, en Hungría o en Polonia, con la excusa de la presencia de o los países bálticos, que son, junto con Moldavia, los de mayor posibilidad, o en Kazajstán, que son países que tienen presencia de una etnia eslava, que no importa si es grande o no,
existe el motivo, ya se hizo también en otros países, o sea, se hizo, ah, me olvidé del país ahora, este pequeño país que fue invadido, que tiene el norte, Osetia del norte y Abjasia, Georgia. es Georgia, mire, se me había ido el país, donde existe y está la doctrina aprobada en junio no, en septiembre, por Putin, donde haya una pequeña proporción de etnia eslava en peligro, Rusia tiene casi diría la obligación de intervenir. Y entonces hay una amenaza de la existencia de los países y Occidente va a darle cada vez más material ofensivo para que por lo menos a través de Ucrania le quiebren la columna militar a Putin, y eso es una realidad, lo han dicho los propios dirigentes occidentales, y con esto tenemos guerra para largo, porque estamos hablando de todo el aparato político, militar y diplomático e industrial de Occidente puesto contra un país que tiene, a fin de cuentas, 1.49 billones de dólares de Producto Bruto. Y frente a eso está todo Occidente. Entonces, bueno, el número ruso es importante, la fuerza militar rusa es importante, tiene mucho aguante, puede aguantar mucho tiempo, y del otro lado tenemos la potencia de una alianza que puede hacer que a través de Ucrania dure mucho. Ricardo, ¿tú cómo ves también cómo está preparándose Rusia para una posible ofensiva? Bueno, muy difícil de decir porque este es un país muy opaco y luego las cosas que se dicen, o casualidad, resultan ser raramente verdad. O sea, Putin dijo que la movilización había acabado. Un periodista le preguntó en directo, ¿no haría falta un decreto como que usted firmó para certificar el fin de la movilización? Dijo, no, mi palabra vale. La semana pasada el Ministerio de Defensa sacó un comunicado oficial explicando que por motivos técnicos relacionados con la seguridad social y el mantenimiento de los privilegios de la gente que estaba movilizada, la movilización tenía que seguir en curso. Claro, no en curso, no es que se esté yendo a buscar más soldados, que también, lo que no como en la primera etapa de la movilización, pero ese decreto está activo. Y si hoy quieren empezar a buscar centenares, miles, decenas de miles de personas, pueden hacerlo legalmente. Con lo cual, saber qué es lo que está tramando el Kremlin es muy complicado. Yo hace ya, desde el 24 de febrero no hago más pronósticos y estoy hasta las mismísimas gónadas de vivir jornadas históricas. Cada vez que Putin habla, todo el mundo en vilo qué va a decir, al final dice auténticas perogrulleces, que no aporta nada nuevo. O sea, quitando el día que lanzó la guerra y la movilización, ha debido hablar como unas 15, 20 veces con mucha solemnidad, en los que no ha dicho absolutamente nada relevante, más que una especie de apuntalamiento de los pilares propagandísticos clave para el público interno. Se espera una aparición de Putin el día 22, que creo que es hoy, no sé a qué día estamos, que es dentro de poco, y se especula mucho si va a dar alguna consigna como una nueva movilización o algo así. A mí se me hace muy difícil. Yo creo que habrá una segunda movilización, porque tal como están las cosas, Rusia no puede, Rusia necesita más carne para el asador. Y la cuestión está en si Putin declarará formalmente la guerra. Estamos en guerra, es una obviedad, parece una estupidez declarar algo que ya está en curso desde hace ya un año, pero es verdad que declarar formalmente la guerra le permitiría pues, poner toda la maquinaria del Estado productiva a funcionar para la guerra, poder expropiar empresas privadas para ponerlas a funcionar para producir cualquier cosa que las Fuerzas Armadas de Rusia pudieran necesitar. De todos modos, claro, eso sería si estuviésemos hablando de un país normal. Rusia es un país autoritario, por lo cual tampoco necesita decretos especiales. Rusia y Putin hacen lo que quieren y cuando quieren porque es un país autoritario. En países a los que el sistema de derecho fuerza a las autoridades a mantener unos protocolos mínimos, pues haría falta esa declaración de guerra. Putin puede perfectamente poner a funcionar todo el país para la guerra y evitar decir que estamos en guerra, que es como una especie de tabú estúpido llamar a esto operación militar especial cuando es la mayor operación, cuando es la mayor guerra en Europa
Pues yo diría que estamos ya por encima de las guerras yugoslavas. No me quiero meter quizás en el charco, porque aquello fue una auténtica barrabasada, pero estamos en una guerra total. Y llamar la operación militar especial, pues es pues eso, un eufemismo bastante macabro a estas alturas. Y no te he contestado la pregunta, me he ido por las ramas, ya me No te disculpas. preocupes. Pues si quieres ya concretamos ya este vídeo hablando de que si creéis que no sé si hará en marzo la ofensiva por cualquier bando de los dos se va a ejecutar. Tiene que hacerlo. Perdón, yo ahora le quiero hacer una pregunta a mi colega porque estoy muy urgido de información desde Rusia. Y relacionado con lo que acaba de decir. Putin tiene que hacer una ofensiva, tiene que completarla antes de que Ucrania complete la occidentalización de su ejército, porque hay una brecha tecnológica a favor de Occidente. Lo estamos viendo hace un año. El HIMARS es más poderoso que cualquier lanzacohetes ruso, que también tienen sistemas de guía como el HIMARS. Las contramedidas electrónicas que tiene Occidente, o los sistemas de visión nocturna, o las comunicaciones son mucho mejores. Y los tanques rusos vuelan con mucha más, con mucha velocidad que cualquier modelo occidental en otras guerras. Entonces, hay un apuro para evitar que la occidentalización, y sobre todo de las estrategias. En esto es importante que la cultura de Occidente permee en lo militar. Es tan importante para Putin, no para Rusia, insisto, para Putin, por la cuestión ideológica, porque eso significaría que después permearía, y acá vuelvo a lo que decía mi colega, el resto de la cultura occidental, que tendría que ver con el mercado, con las costumbres cotidianas, con el respeto a las libertades. Ese fue el riesgo verdadero para Putin, y no los biolaboratorios, los misiles de la OTAN, el avance de la OTAN. El problema es para Putin fue que se acercaba un estilo de vida, si se quiere, más liberal, más occidental, a las puertas de Rusia, y eso para Putin es más peligroso que ni los ojivas nucleares. Pero me gustaría decir dos cositas chiquititas. Una, el otro apuro es porque Rusia tiene problemas macroeconómicos severísimos. Estaba ayer preparando un nuevo hilo y veía las cifras de la economía rusa y son alarmantes. Tiene que apurarse Putin porque lo que a las sanciones de Occidente le están pegando al corazón y a largo plazo a Rusia. No es que fueron por la vida cotidiana. Y esa es la segunda cuestión, y ahí voy a mi colega. Apuntan básicamente a generar una Rusia que en el futuro sea mucho más debilitada, pero Putin, con esto de la movilización que nos llama, y también con las medidas que toma la economía, lo que está intentando, y por lo menos eso es lo que se ve desde afuera, es evitar que la guerra y sus consecuencias lleguen al día a día a los rusos. Sabe que le queda muy poco tiempo, porque hay cifras como el déficit, las exportaciones, las reservas, que indican que pronto Rusia va a empezar a vivir en la calle, más allá de las muertes, las consecuencias más descarnadas de la decisión tomada hace un año de invadir a Ucrania. Por eso me gustaría saber si se siente en el día a día la guerra en aspectos como la economía, como los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pues sí, a ver, hay cosas que evidentemente cualquier occidental proputinista me dirá, pues aquí es peor. Y igual no le falta razón, pero los precios están altísimos, ha subido todo muchísimo. Luego hay cosas que Rusia no ha producido, que dependía absolutamente de las importaciones, como por ejemplo algo tan... Claro, esto yo nunca me he dado cuenta, pero es que toda la comida para animales, toda es europea, que la que se vendía aquí. De repente los precios empezaron a subir y empezó a desaparecer la comida de animales. Desaparecieron, y esto ya es más serio, han desaparecido medicamentos para niños, especialmente ibuprofeno para niños. Cualquier padre sabe lo importante que es el ibuprofeno. Pues cuando no hay ibuprofeno, digamos, y tienes a tu niño con 40 de fiebre, te quieres morir. Sí, entonces, el ibuprofeno ha desaparecido de las farmacias de Moscú.
va apareciendo, pero hay una serie de señales que están claras. Y luego, en mi círculo cercano, claro, yo no puedo hablar por toda Rusia, pero en mi círculo cercano de amistades y familia, todos son conscientes que todo el trabajo hecho durante estos 30 años está en la basura. Todo el trabajo que se había hecho de económico está ahora mismo en la basura. Ahora mismo, pues, el Estado, mal que bien, está intentando recolocar y reestructurar su sistema económico, y especialmente macroeconómico, pues con las privatizaciones, que no son privatizaciones, porque aquí el capitalismo es un capitalismo muy extraño. Un capitalismo de Estado, van a parar a empresas que no son del Estado, pero están bajo control estatal. Bueno, están intentando suplir esas carencias con la intervención directa del Estado. Un Estado que su principal gasto ahora mismo es la guerra. Entonces, tener estos dos gastos, el gasto social, el gasto de las empresas que se han ido, nacionalizarlas y mantener el esfuerzo bélico, pues el riesgo de que colapse es alto y la gente de esto lo habla. O sea, la gente es consciente de que vienen tiempos difíciles, pero al mismo tiempo es verdad que Rusia eh, puede sacar pecho de que estamos a casi un año de sanciones y ya veníamos de sanciones de antes, desde Crimea, y la economía rusa está lejos de estar derribada. Está debilitada. Cualquiera que sepa leer cifras macroeconómicas puede entender que viene un batacazo gordo, pero a día de hoy el Vladimir, que está ahora en el supermercado aquí abajo, no tiene la sensación de que están en el caos. Tiene la sensación de que Rusia ha sobrevivido, ha aguantado el golpe de las sanciones. Esa es la sensación que tiene una persona que sea ajena a los análisis macroeconómicos a medio y largo plazo. Pero cualquier persona con dos dedos de frente entiende que el batacazo que viene aquí es muy severo. Sí, yo para completar lo que vos decías, vamos a un anticipo de lo que estaba investigando. Mirá, te voy a poner un ejemplo. En relación al euro, el rublo perdió un 36% de valor, a pesar de que se había inflado al rublo, se había con esto de pedir que se pagara el petróleo con rublos. En relación al dólar, un 27%, o sea, perdió un tercio de valor. Las reservas estaban en una cantidad que, bueno, a las apuradas lo voy a buscar, pero perdieron un 30% de las reservas, de las cuales solamente el 60% son líquidas, para que no entienda la gente. Son yuanes, son dólares, son euros o monedas u oro que se pueden usar para comprar y vender cosas que un país necesita, como son justamente medicamentos o componentes para fabricar medicamentos, componentes para fabricar autos, porque parece que no, pero bueno, es una sociedad que Rusia es enorme, es un país gigantesco y para llevar una población a la otra vos necesitas vehículos, sean trenes y sean camiones, y para eso necesitas repuestos, y para conseguir repuestos vos tenés que comprarlos en el exterior, y esa es la otra característica de Rusia, que es la que la condena un poco a largo plazo, y es que Putin repartió la economía entre sus oligarcas, ¿sí? Repartió los principales medios de producción, sea fábricas, sea materias primas, petróleo, lo repartió entre su gente. Eso es lo que es así se privatiza en Rusia. Perdón que me esté metiendo, pero me meto desde la macro, me meto desde afuera con lo que es Rusia para explicarlo. Y hoy tiene que sostener un sistema que no es que se desindustrializó, porque el 40% de sus exportaciones, de donde venía el dinero, era hidrocarburos. Entonces el mayor ingreso se le ha cortado y su mayor cliente, que era Occidente, se le ha cortado. Entonces, a la larga, y a pesar de que quiere ocultar los efectos de las sanciones son a largo plazo. Y esto es lo que mucha gente le costó entender y que muchos prorrusos decían, no, Rusia salió más fortalecida. Sí, quizás cuando le sobró el dinero de los hidrocarburos a precios altos que volvieron al precio de la preguerra, o sea, ya no hay ventaja, se están gastando las reservas y todos los indicios dicen que el oso sigue con la mandíbula intacta, pero se ha vuelto un poco más flaco y quizás porque lo tenemos de frente no podemos apreciar cuánto peso viene perdiendo y cuánto esto va a implicar para el futuro de la humanidad y sobre todo este conflicto. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más o hablar de algún aspecto más, ahora que estamos los tres juntos.
No, yo solo algo más personal porque me toca las narices tremendamente. Es la conferencia que está haciendo hoy parte de la izquierda española de Podemos sobre la guerra, que es poniendo el foco en la entrega de armamento de la OTAN a, a Ucrania. O sea, y esto es una batalla personal que llevo ya desde hace años. Me fascina, me supera, yo no lo entiendo cómo esta gente, que en Irán, Corea del Norte o en Rusia estarían en la cárcel por sus ideas, ya sean en ideas, en su ideología de género, por ser feministas, por ser de izquierdas. Aquí en Rusia les esperaría la cárcel, el exilio o la muerte a esta gente. Y la crítica suya es que Ucrania se defienda. O sea, no, son incapaces de escuchar lo que las propias autoridades rusas dicen cada día. Ellos, las autoridades rusas, hablan sin miedo. Hablan de su visión imperialista del mundo. Ellos consideran que los países de la antigua Unión Soviética no tienen derecho a la soberanía. Esto lo dicen abiertamente. O sea, Ucrania no existe. Es una frase que escuchamos todos los días en la televisión rusa y no por propagandistas de medio pelo. Lo dicen diputados, lo dicen gente de primer orden político, que los bálticos aquella independencia fue ilegal y que deberían retomarlo, que Polonia habría que tomar Polonia, que habría que bombardear España, que habría que bombardear París, Londres. Todo esto ellos lo dicen, autoridades rusas. Y esta gente de la izquierda española, obsesionada y cegada por su antiamericanismo, que el antiamericanismo es algo que yo puedo entender, o sea, motivos hay para ser anti-NATO o anti-Estados Unidos, porque barrabasadas han hecho mil, o sea, una cosa no quita la otra, pero su cerrazón anti-estadounidense les lleva a subirse al carro de cualquier imperialismo o país ultraderechista. O sea, Rusia es un país ultraderechista en todos los sentidos, en el sentido amplio. O sea, Rusia hace pasar a Vox por un partido socialdemócrata danés. Rusia es un país de ultraderecha. Yo vivo aquí, es un país de derechas. Y no hay nada malo o bueno intrínsecamente en ser de derechas o ser de izquierdas. Yo no tengo problemas con la gente que es de derecha, ultraderecha, izquierda, ultraizquierda. Lo que es absurdo, que roza la subnormalidad, es desde posiciones de izquierda posicionarte con Putin. O peor con Irán. Irán, una dictadura teocrática islamista que mata a sus mujeres. Pues y esta gente se posiciona con ellos. Es algo que a mí, por más que sea que esté acostumbrado, o sea, yo debería estar acostumbrado a esto, pero no puedo, me supera personalmente. Como persona que vengo del mundo de la izquierda, ver a gente apoyando a regímenes ultraderechistas teocráticos. Rusia también es casi una teocracia ahora mismo. O sea, los popes, la influencia de la iglesia en la sociedad, la presencia de cristos y crucifijos en todos los rincones del ejército. Y ves a esta gente diciendo que mal que se le dan armas a Ucrania, a un país que se está enfrentando a Ucrania, a Rusia, que dice que quiere seguir y tomar Moldavia y países europeos. Y de verdad es que a mí se me funden los fusibles, sí. Me los vuelvo a cambiar y se me vuelven a fundir. Ya no sé qué hacer. Ya está, es lo que quería decir, lo he dicho. Ya está algo. Sí, se te entiende, y sabes que como periodista es uno de los desafíos permanentes, porque uno trata de ser ubicuo, y sí, pero cuando ve al patriarca Kirill bendecir a las tropas, o decir que marchan a luchar contra Satán, la homosexualidad, pero marchan contra las banderas de los mismos grupos que en el resto del mundo los apoyan, y sí, y créeme que es muy difícil porque se hace transformar una guerra santa, es una guerra de creencias, y cuando se instala la creencia es muy difícil hablar desde la razón, debatir por lo menos de la razón, porque uno le está demostrando, pasa esto de, Ucrania no existe, es una creencia. No, a ver, Ucrania existía antes que Rusia. O sea, Rusia es un desprendido. El Rus de Kiev dio lugar al Rus de Moscú y por lo tanto existía antes que Rusia. O cuando te dicen que hay biolaboratorios, y esto es real, hay biolaboratorios en Ucrania que inclusive había pensado usar palomas como mensajeras de virus para atacar el sur de Rusia y su cosecha y sus campesinos. Lo dicen en serio. Dicen que hay misiles secretos de la OTAN y que hay criaderos de personas, criaderos humanos. Y lo dicen, están convencidos. Y están convencidos que
Zelensky no es judío, sino que es nazi, y es muy difícil porque es creencia. Entonces, sea de izquierda apoyando a un conservador, como Putin, o sea de conservadores apoyando a Putin porque adoran sus métodos radicalizados y brutales, se hace muy difícil. Esta es otra parte de la parte externa de la guerra, la que se libra en todo el mundo, que es la batalla de la comunicación, y que uno intenta ser objetivo, pero no puede dejar de tomar partido finalmente cuando dice, bueno, pero hablemos de la verdad, y la verdad es, digo, el agua moja, después del día viene la noche, y Rusia invadió Ucrania, no hay mucho que debatir, y ahí sí uno termina tomando partido, forzado por la radicalización que existe en el otro lado, y entiendo y comparto lo difícil que es en el día a día, hace un año, tratar de llevar un poco de racionalidad en toda una guerra que no debería haber ocurrido. Pues bueno, pues si queréis añadir algo más, si no, muchísimas gracias a los dos por compartir vuestro tiempo conmigo. Gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias. Lo único que digo es que siempre vale la pena la paz, siempre vale la pena la paz, pero también la dignidad. Eso vale para esta guerra y para cualquier vida de cualquier persona en este mundo. Pues lo dicho, Nacho, Ricardo, muchísimas gracias y un abrazo. Hasta otra, Gracias. chicos. Sed Adiós. buenos.